Hola a todos, hoy hablaremos de la importancia de la genética como ciencia en relación a la pandemia de la COVID-19. Para ello hemos decidido dividir el tema en 7 partes, que serían las siguientes. La identificación de un nuevo coronavirus, en el cual se hablará del proceso mediante el cual se lleva una investigación para descubrir una nueva cepa o mutación de dicho virus. La información para prevenir, en el cual hablaremos de maneras o formas en las cuales podemos prevenir un contagio con el virus del SARS-CoV-2. Ayuda en la elaboración de vacunas, en el cual hablaremos del proceso mediante el cual se llega a la elaboración de una vacuna contra el coronavirus. Genética y tratamientos prospectivos, en el cual se hará una investigación algo profunda con respecto a los tratamientos y la relación que tiene la genética con el coronavirus. Continuaremos con un caso clínico relacionado al tema y finalmente una entrevista del doctor Tulio Albino, en el cual nos explicará muchas más cosas acerca del coronavirus. Hola a todos, hoy les hablaré sobre la identificación de un nuevo coronavirus. Esta información es sacada de la revista de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Empecemos con los coronavirus. Estos son un grupo de virus que existían hace mucho tiempo y afectaban a un grupo específico de animales. En este caso son los mamíferos. Sin embargo, cuando estos virus empezaron a afectar también a los humanos, se les empezaba a denominar enfermedades zoonóticas. Y aunque la mayoría no eran graves, los ejemplos de epidemias del 2012 y 2020-21, con la aparición del SARS y el MERS, no dicen lo contrario. Ahora, ¿qué tiene que ver la genética? Esa cumple un papel fundamental, ya que podemos identificar de dónde vienen los virus o de dónde vienen las enfermedades, de qué tipo de virus, como ha sido el caso del SARS-CoV-2 para la actual pandemia del COVID-2019. También nos ayuda a alertar a las autoridades de salud del lugar donde ha brotado. La genética no solo es imprescindible para saber si una enfermedad es zoonótica o no, sino que nos permite comprender su origen y también su dirección. Mediante la filogenética, por ejemplo, se ha identificado un 96% de similitud entre el SARS-CoV-2 y el coronavirus de murciélago, lo cual nos sugiere su origen natural fuertemente. Por otro lado, también se han identificado dos tipos de SARS-CoV-2, el L y el S, siendo el L el más peligroso y nos indica más o menos la dirección a la que va evolucionando el virus actualmente. De hecho, la genética no se queda ahí, ya que también nos permite desmentir muchas teorías conspirativas que se han ido creando que solamente sirven para extender la preocupación de la población y no dejan al gobierno tomar las medidas necesarias para calmar la pandemia. Por otro lado, la filogenética nos ayuda a mantener efectiva la vigilancia entre estas enfermedades, saber desde las etapas más tempranas qué crisis podría tener en la salud del público, entre otras. Y en cuanto a la prevención, nos permite saber los factores de riesgo por los cuales la enfermedad se puede contagiar o no, y también podemos deducir en qué lugares saldrá, como es el caso del último COVID-19 que brotó en Wuhan, China. La información para prevenir y protegernos de la COVID-19 en relación a la genética está basada en múltiples factores. Para ello, es importante resaltar nociones previas, en las cuales mencionaremos que el virus de la COVID-19 ingresa a las células humanas, aprovechando que su proteína S es reconocida por la enzima convertidora de angiotensina 2 y activada por la serina proteasa transmembrana 2 de las células humanas. De cara a la actual pandemia, es necesario determinar y entender los grupos de riesgo y plantear planes de protección para estos, buscando prevenir la manifestación de cuadros graves de COVID-19, como es el caso de pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad o hábito de fumar, en los cuales se ha visto que está sobreexpresada la enzima convertidora de angiotensina 2, lo cual podría explicar por qué estas personas han resultado ser más susceptibles a desarrollar cuadros severos de COVID-19. Otro grupo vulnerable a la COVID-19 son los adultos mayores, puesto que el nivel aumentado de expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 podría explicar al menos parcialmente el porqué de su correlación con casos graves y hasta fatales. Asimismo, la información genética es otro factor que nos ofrece alternativas para prevenir los contagios y sobre todo poder proteger a la población vulnerable de sufrir cuadros severos de COVID-19,
ya que con el entendimiento de quiénes y por qué somos más susceptibles a enfermedades infecciosas, podría llevarnos a desarrollar diferentes estrategias contra la COVID-19. Toda esta información fue sacada de la revista del Laboratorio de Genética de Enfermedades Metabólicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación hablaremos sobre la importancia de la genética en la elaboración de vacunas. Diversas investigaciones alrededor del mundo en torno a la COVID-19 se han centrado en el desarrollo de una nueva vacuna eficaz para la actual pandemia. En cuanto a la elaboración de vacunas contra esta enfermedad, la genética se ha convertido en una herramienta esencial que disminuye grandemente los tiempos y costos de diseño. Por años, el diseño de vacunas ha sido un proceso sumamente lento, costoso y laborioso. Actualmente, con la ayuda de la inmunobioinformática y el modelamiento de proteínas, basados en la información de las secuencias genéticas, la identificación de epítopos de gran inmunogenicidad se realiza en tiempos y a costos considerablemente menores. Ejemplo de estos avances es que se logró descubrir y diseñar los péptidos candidatos en el contexto de la actual pandemia, en aproximadamente 2 meses, desde que se lanzó la primera secuencia del genoma del virus. El uso de la vacunología inversa al analizar las secuencias genómicas del virus con ayuda de herramientas bioinformáticas ha logrado determinar las proteínas más probables a inducir una alta inmunogenicidad, como serían la proteína S, la proteína no estructural 3 o también con las siglas NSP3 y la proteína no estructural 8, también llamada proteína NSP8, que actualmente están siendo probadas en diferentes vacunas para la COVID-19, como lo es la vacuna de AstraZeneca. Genética y tratamientos prospectivos. La genética puede aportar considerablemente en el diseño de tratamientos eficaces para la COVID-19, según poblaciones e individuos en específico, con un enfoque de medicina de precisión. Para ello, la farmacogenética estudia la relación entre la variabilidad genética y la efectividad de un fármaco, mientras que en la farmacogenómica se estudia las bases genéticas y moleculares de una enfermedad para encontrar nuevas vías de tratamiento. Por ello, es necesario considerar una estrategia según poblaciones para evaluar la efectividad y toxicidad de un medicamento propuesto para tratar la COVID-19, como la ribavirina o el captopril. Por otro lado, la genética apoya a potenciar y desarrollar terapias contra la COVID-19. Como primera opción está la edición genética de células madres mesenquimales para potenciar cualidades terapéuticas antiinflamatorias en las llamadas células de cuarta generación. Un ejemplo son las células Leaf Nano, que es una alternativa para ser producida a escala en condiciones de buenas prácticas de manufactura. Además, otra estrategia propuesta es basada en los microARN sub-S, como reguladores de la síntesis de proteínas a nivel traduccional, ya habiéndose identificado por métodos bioinformáticos potenciales para este tipo de terapia, los cuales se planea incorporar en exosomas y administrar por vía intravenosa o por inhalación para inhibir la reproducción de virus en los pacientes. Fibrosis quística. La fibrosis quística es un trastorno genético progresivo sin cura conocida, que se caracteriza por afectar zonas del cuerpo que producen secreciones, causan infecciones pulmonares constantes y dificultad para respirar. También puede llegar a darse en otras partes del cuerpo, como el hígado, el páncreas, el sistema reproductivo. La esperanza de vida es de 40 años. FQ es una afección potencialmente mortal, caracterizada por enfermedad pulmonar crónica con infección persistente en las vías aéreas. Los niños con esta enfermedad son más susceptibles a infecciones respiratorias debido a las limitaciones del transporte mucociliar y la distorsión anatómica del árbol bronquial. El SARS-CoV-2
el coronavirus de tipo 2, síndrome agudo respiratorio grave, es el virus causante de la COVID-19. La enfermedad respiratoria, que puede estar relacionada con exacerbaciones de patologías pulmonares crónicas en niños como fibrosis quística y el asma. No hay suficientes reportes de casos de pacientes pediátricos con infecciones por el SARS-CoV-2 y fibrosis quística, por la cual se comparte la presente experiencia. Se presenta el caso de un paciente pediátrico con enfermedad respiratoria crónica de base de infección por SARS-CoV-2 con criterios de gravedad. El paciente evolucionó favorablemente con el manejo de soporte oportuno y terapia de antibióticos en un hospital de tercer nivel. El paciente de sexo masculino de 22 meses de edad con diagnóstico de fibrosis quística que presentó tos, fiebre y aumento de trabajo respiratorio. A su ingreso se inició manejo con oxígeno suplementario y tratamiento antibiótico y antiviral. Se obtuvo prueba positiva para influencia de tipo B y para el SARS-CoV-2 por PCR, reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa. Ante un episodio de hipoxemia, bradicardia y mayor trabajo respiratorio, requirió intubación ortobranquial y ventilación mecánica invasiva. El paciente evolucionó con mejoría clínica y gasométrica. Después de 10 días de manejo antibiótico intrahospitalario, con adecuada evolución clínica, egresó a completar tratamiento por vía oral y aislamiento en su... Bien, luego de todo esto puedo pasar a hablarles de las conclusiones. Primero, la identificación del nuevo coronavirus. Sabemos que la genética es muy necesaria para identificar un nuevo tipo de coronavirus como lo fue para el SARS-CoV-2 y también para tomar medidas adecuadas ante una nueva enfermedad como la COVID-19. Esta rama de la biología nos provee de mucha información bastante importante sobre el origen y la evolución de una enfermedad, nos ayuda a identificarla desde etapas muy tempranas como puede ser su brote y nos provee información para prevenir otro tipo de enfermedades que sean parecidas o de este mismo tipo. La información para prevenir. Concluimos que la genética nos ofrece alternativas muy buenas para prevenir una enfermedad, y en este caso de la COVID-19, para la población que sea más vulnerable, ya que entendiendo la composición de estos coronavirus, podemos entender a qué rango de personas de edades les puede afectar más o menos, diferenciando estrategias para prevenir. Ahora, en la ayuda de elaboración de las vacunas. En cuanto a la elaboración de las vacunas para la COVID-19, la genética se ha convertido en una herramienta que disminuye el tiempo y el costo para diseñar estas vacunas. Esta mejora el proceso de generación de las vacunas, la hace más eficiente y, en cuanto a la genética y tratamientos respectivos, la genética se ha vuelto una herramienta para el desarrollo de la medicina, precisándose en los tratamientos del COVID-19. Y aunque nos faltan muchos desafíos como identificar farmacógenes para los nuevos medicamentos contra la COVID-19, sigue siendo una rama muy importante que nos provee muchas opciones y tiene un potencial muy grande para desarrollar nuevas terapias. Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Tulio Albino, clínico farmacéutico. Tal vez una presentación, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Okay. ¿Nos podría hablar acerca de sus estudios, tal vez algunos grados superiores que tenga, posgrado? Ok, muchas gracias. Soy profesional químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 26 años de experiencia profesional en farmacia hospitalaria y con estudios de especialización en Economía y Gestión de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, algunos otros estudios, pero en realidad creo que esos son los que más relevantes que se tiene a la fecha. Que podrían relacionar genética con el SARS-CoV-2, pero un tema clásico es pacientes, ¿no es cierto?, con enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes. La diabetes y la enfermedad del coronavirus no van bien. Paciente con diabetes tiende a complicarse. Otro tema que también podría relacionarse con la genética y sobre todo con llevar esta enfermedad es la obesidad. Pacientes que tienen obesidad mórbida sobre todo, no tienen un buen pronóstico en la enfermedad. Entonces, cuando nos llegan pacientes diabéticos y pacientes obesos,
el pronóstico de la enfermedad requiere ya mayor esfuerzo de los profesionales que se encargan de este tema, que sobre todo, como les decía, con los médicos intensivistas. Hay una consultita ahí. Tal vez alguna sugerencia de qué vacuna, de qué dosis de recibir, todo eso en pacientes que sufran de diabetes, por ejemplo. No, yo lo que recomendaría es no solo a raíz de esta enfermedad, sino en líneas generales, un paciente diabético tiene que cuidarse mucho. Tiene que, sobre todo, hay 3 detalles que siempre se manejan en salud. Uno son los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida. Otro son la medicación y otro es la dieta. Entonces, si combinamos y llevamos bien estos 3 factores, el paciente diabético, el hipertenso, el que fuese, va a llevarlo bien. Entonces, ¿qué es mejor para el paciente? Estos 3 detalles, como le digo: si tiene medicación, respetar su medicación y tomarla de manera tal y cual se le ha indicado el médico. Si tiene estilos de vida que hay que mejorar, por ejemplo, el sedentarismo, ¿no es cierto? Hay que caminar, hay que hacer alguna actividad física. Y en cuanto a la dieta, si tiene estilos en su dieta, estilos alimenticios, de por ejemplo, tener una alta dieta en carbohidratos, eso hay que mejorarlo. Si se mejoran si se mejoran estos 3 indicadores, el paciente va a estar yendo bien. Pero por sobre todo, si tiene algún síntoma de inicio de esta enfermedad, inmediatamente buscar ayuda médica. Inmediatamente. Porque, como les vuelvo a decir, pacientes obesos y pacientes diabéticos han sido bastante perjudicados en esta pandemia. Gracias.